Bueno, para empezar puedo decir que esto es una enorme oportunidad. Si las cosas se hacen bien, el megaproyecto del puerto de Chancay debiera transformar en unos años a esta pequeña localidad con 63.000 habitantes en una moderna ciudad-puerto, parte integral del hub marítimo y centro logístico más importante del Pacífico sudamericano. Los riesgos. Aprovechar las oportunidades del desarrollo macrorregional será bastante complicado sin planificación y con un Estado ineficiente. También se necesita promover desde el Estado infraestructura de servicios públicos de calidad en la zona de influencia del puerto para cerrar brechas básicas, ofrecer las mayores ventajas y atraer más inversión privada. Esta noche me acompañan 3 expertos para analizar desde distintas ópticas la gran promesa del nuevo puerto de Chancay y las dificultades que enfrenta. Están conmigo Carlos Tejada, gerente general adjunto de COSCO Shipping Port Chancay; Francisco Román, abogado con amplia experiencia en puertos, ha sido director legal por muchos años de DP World, la operadora del Terminal Sur. Y está también con nosotros Omar Narrea, del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Muy buenas noches a ustedes 3, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, por favor, describe a los televidentes en qué consiste el proyecto del puerto de Chancay, entre otros aspectos, cuál es la inversión inicial, cuál será la inversión total y, sobre todo, estará listo para su inauguración por el presidente chino Xi Jinping en la cumbre APEC de noviembre. Sí. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo creo importante mencionar que, si bien es cierto estamos construyendo un puerto multipropósito en Chancay, no es la visión con la cual se inició esta inversión. En realidad, la visión que acordaron los accionistas, que como ustedes saben, 60% es del grupo COSCO Shipping Group, con 60%, y el 40% de Volcan, compañía minera, era desarrollar conjuntamente con el Callao y Ancón un clúster logístico, industrial y tecnológico en la parte central del Perú. Como parte de esta visión es que venimos construyendo este primer componente, que es el puerto multipropósito, que en esta primera etapa tiene una inversión de 1.300 millones de dólares. Estamos con una longitud de muelle de 1.500 metros lineales, de los cuales 860 metros están destinados a buques portacontenedores. Y los otros remanentes metros que responden a otros 2 muelles para buques de carga general, carga granel, carga rodante, etc. La importancia de esta infraestructura es que las condiciones operativas de la bahía van a permitir que el puerto tenga, en esta primera etapa, cerca de 18 metros de profundidad, y va a permitir pues que las grandes naves, actualmente las buques triple E, entre 18.000 y 21.000 contenedores, o los Megamax 24 de 24.000 contenedores, puedan operar a plena carga en Chancay. Y bueno, dentro de esta visión de clúster es que hemos venido trabajando con el gobierno, insistiendo, desde el inicio de la propuesta de inversión del año 2019, COSCO Group y Volcan explicaron al gobierno y a las distintas autoridades que han venido después la importancia de crear una zona económica especial alrededor del puerto para poder atraer inversión en tecnología que permita que lo que exportamos tenga un valor agregado e insertarnos en las cadenas globales de valor. Ahí está realmente la importancia de esta inversión. Omar, ¿existe una visión de Chancay dentro de una visión país? ¿Y existe un plan de desarrollo regional y un plan de desarrollo urbano para la zona de influencia o hinterland del puerto y para Chancay mismo? Sí, bueno, gracias por la invitación y por participar en este diálogo. De parte de la Academia estamos felices con tratar de contribuir y escuchar a los distintos actores. Sobre tu pregunta, creo que
abordemos el tema de la gobernabilidad, y hay tres partes importantes en la gobernabilidad. La primera es la empresa privada con una innovación para la infraestructura nacional con tecnología 4.0, que es realmente algo bastante poderoso y novedoso. Es como ver una pieza de infraestructura china en Latinoamérica. Después está la comunidad y los gobiernos locales, donde hay realmente un apoyo hacia el proyecto, ¿no? Distintas y fuerte participación en los procesos del plan de desarrollo urbano, están viendo el plan de desarrollo regional, están también, digamos, movilizados a favor de hacer presión para que existan las obras. Pero la tercera parte de la gobernabilidad, que tiene que ver mucho con las políticas que tú has mencionado, es el gobierno nacional. Si las dos partes están como 4.0, yo diría que todavía esa parte del Estado, sobre todo las oficinas centrales, está en 1.5. ¿no? O sea, vemos avances, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Urbano y en el involucramiento del Ministerio de Vivienda en sacar adelante estos procesos, y lo está haciendo no solamente en Chancay, sino también en Aucayama, también en Huaral, para hablar de una ciudad con proyección al futuro, ¿no? Pero no están las obras de infraestructura yendo a la misma velocidad. Y un caso complejo en este momento es el tema de la seguridad, donde no tenemos a ciencia cierta cuándo se va a construir, por ejemplo, una comisaría, o va a haber, digamos, un control mayor de la seguridad de la zona. Entonces, solo para contrastártelo en corto por ahora, sí hay en la agenda los temas de trabajo, pero no están todos los actores en la misma velocidad, y falta también alinear lo que queremos de las tres partes. Yo lo dejaría ahí, pero creo que sí hay un nuevo sistema de gobernabilidad cuando la empresa privada y el gobierno local están confluyendo hacia los mismos objetivos. Francisco, considerando tu experiencia en el sector portuario de tantos años de carrera allí, por un lado, ¿qué importancia le asignas al puerto de Chancay? Pero en el contexto de un país como el Perú, que hemos tenido la suerte de escoger bien a los concesionarios, tenemos dos importantes concesionarios de los más grandes del mundo, como Cosco, operando en el Callao, y el Perú es envidia de nuestros vecinos. ¿Cómo ves esto? A ver, Gonzalo, mira, yo creo que el puerto Chancay nos está mostrando que el Perú otra vez se queda relegado en esta cuestión de seguir avanzando con reformas, porque los problemas que vienen pasando para implementar este proyecto de manera fluida se han chocado con regulaciones que no responden, digamos, a lo que hoy el Perú está buscando: promover más inversión, promover zonas de desarrollo económico, estos clústeres industriales de los que hablaba Carlos. Una ley que regula los servicios públicos portuarios, que es del año 2003 y que hace que con miras al desarrollo del puerto de Chancay debió haber sido revisada hace muchos años para justamente permitir una serie de cambios que se adapten a un nuevo escenario que va a ocurrir probablemente, por lo menos en la zona del departamento de Lima, que va a ser una competencia entre el puerto de Chancay y los operadores del puerto del Callao. La legislación no solo se ha encontrado ahora con estos temas de permisos, sino posteriormente yo creo que también se va a encontrar con temas que van a retar cómo podemos hacer para que la convivencia de estos negocios portuarios en la zona de Lima fluya de una manera que finalmente se dé en competencia y de la cual los usuarios tengan que ser quienes se beneficien de una potencial rebaja de costos económicos, sobre todo en la cadena logística, ¿no? Carlos, el gran hub portuario acarreará innovación, desarrollo e inversiones. Chancay estaría en camino a convertirse en una gran ciudad-puerto en los siguientes 10 años o adelante. ¿Cuál es el modelo de negocio que trae al Perú Cosco Shipping Ports y se apoya en una zona económica especial con parques industriales y zonas logísticas? Sí, bueno, efectivamente. Solo antes de responderte la parte final de tu pregunta, quiero comentar que desde que se inició la inversión, Cosco era consciente del reto que tenía con una ciudad con una población relativamente pequeña, 63.000 personas, y con todas las carencias de servicios que tenía, sobre todo si pensamos de las inversiones que el puerto puede atraer. Entonces, desde el año 2019 decidimos comprarnos la construcción de una visión de futuro de Chancay para que tenga un crecimiento
estructurado, orgánico, y los últimos 5 años hemos financiado importantes proyectos de inversión pública, sobre todo para cerrar las brechas sociales. Y no solamente cerrar las brechas sociales, sino permitir los servicios básicos para esta inversión que se va a movilizar a la zona, es decir, inversiones en logística, infraestructura. Y por eso es que seguimos trabajando. Felizmente el gobierno ya creó una comisión multisectorial para que haga la inversión que requiere Chancay. Y con respecto al modelo de negocio, efectivamente, como lo mencioné al inicio, la visión que tienen los accionistas es que Perú se puede insertar en las cadenas globales de valor. Nosotros creo que nuestro país tiene todas las condiciones para hacerlo. Tenemos importantes recursos naturales, tenemos una posición geoestratégica, somos vecinos del país, de Brasil y de casi todos los países de la costa. Al norte tenemos a Ecuador, Colombia, al sur Chile y hacia el oeste Bolivia y Brasil. Entonces tiene todas las condiciones para poder ser un puente. Perú se convierte en un puente hacia el Asia para toda Sudamérica. Y para eso es que venimos explicando la urgencia de crear esta zona económica especial que permita atraer inversiones en tecnología, y eso va a permitir de que lo que exportemos tenga un valor distinto, un valor agregado en tecnología y con un impacto importante en el capital humano, que tanto necesita nuestro país para seguir creciendo. Esa es la visión que se quiere construir, y esperamos pues que pronto el gobierno pueda facilitar el marco jurídico necesario para que esta inversión se pueda completar. En ese mismo terreno, Francisco, debiera crearse una institucionalidad ad hoc. ¿Están claros los roles de las autoridades y del sector privado? Y sobre todo, ¿cómo evitar que el Estado interfiera y obstruya? A ver, un principio que tiene la ley del sistema portuario es el de promover la libre competencia y la desregulación en general, ¿no? La regulación tarifaria, en general la regulación de un servicio solo está presente cuando el mercado por sí mismo no puede resolver los problemas que se pueden presentar, sobre todo perjudicando, si es que van a perjudicar a los usuarios. En este caso, yo creo que es el análisis al que las autoridades tienen que apuntar es que efectivamente una inversión privada orientada a desarrollar una infraestructura portuaria también, que tranquilamente puede ser alternativa al puerto del Callao, tiene que reconfigurar el panorama para que justamente los privados puedan actuar de una manera mucho más libre, con una iniciativa menos controlada, y a ese punto deberían apuntar a una desregulación probablemente de los servicios y de la supervisión de tarifas y todas estas cuestiones que probablemente puedan limitar el desarrollo de posteriores inversiones en este sector. Ahí va a ser clave lo que dentro de poco, imagino, el Indecopi y el OCITRAN deban establecer. La ley lo establece, la ley del sistema portuario lo establece así. Tienen que emitir un informe que determine que efectivamente hay condiciones de competencia en toda la zona geográfica de influencia, digamos, tanto del puerto del Callao como del puerto de Chancay, que determine finalmente que las autoridades van a desregular los servicios y finalmente será el mercado el que comenzará a acomodar digamos, la demanda en función a los servicios que se prestan tanto en Chancay como en el Callao, ¿no? Y una pregunta más. ¿Una zona económica especial requiere una ley específica que la crea? Así es, la Constitución establece que una zona económica de desarrollo tiene que ser aprobada por el Congreso, una ley por el Congreso que además requiere una mayoría calificada de 2/3, ¿no? Y aquí lo importante es que no solo se trata de aprobar la ley para que exista una zona de desarrollo como tal en Chancay, sino de evaluar el impacto que potencialmente pueda tener alrededor, porque entiendo efectivamente la ley puede tener debe crear ventajas para que se desarrollen estos clústeres logísticos alrededor del puerto de Chancay, pero debería apuntarse un poco más de repente a una organización territorial mucho más amplia, ¿no? que deba incluir probablemente también al puerto del Callao, porque finalmente toda la zona de desarrollo está alrededor de ambos puertos. Y mucho más importante, hay estadísticas
en las que, de la CEPAL, en las que se establece que las zonas de desarrollo económico, si bien se complementan con las normas que se requieran para flexibilizar la inversión privada, la contratación de mano de obra, la implementación de tecnología, pueden llegar, como en el caso de Uruguay, a representar hasta aproximadamente el 25% del total de sus exportaciones. En el Perú hoy, las zonas económicas de desarrollo, que son las de Matarani, Hilo y Paita, ni siquiera llegan al 1% del total de las exportaciones, ¿no? O sea, no es que esa misma legislación se pudiera trasplantar. Hay que crear algo. Probablemente tenga que hacerse una ley mucho más específica que tenga que ser conversada, creo, con los actores y que finalmente apunte a que no solo se trata de dar incentivos tributarios, por ejemplo, o incentivos de carácter general que, como les digo, han demostrado ser letra muerta, si es que no se acompañan con una serie de políticas complementarias destinadas a mejorar la conectividad de la zona, destinadas a dar servicios públicos, destinadas a mejorar la legislación laboral para flexibilizar la contratación, porque al final se trata que las zonas de desarrollo económico sean un boost para que las inversiones puedan establecerse ahí con mucha estabilidad, tanto jurídica como política, y que a partir de ahí se desarrollen actividades de una manera mucho más competitiva que lo que podría ocurrir en otras zonas del Perú, por ejemplo, ¿no? Y si me permite, Sí, Gonzalo, totalmente de acuerdo con lo que manifiesta Omar, yo incluiría en esta visión el aeropuerto, perdón, Francisco, mil disculpas, Francisco, el aeropuerto, nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto Así es un elemento importante en esta visión de construir un clúster logístico, industrial y tecnológico en la zona central en beneficio no solamente del Perú, sino de todos los países de la región. O sea, tiene creo que el transporte modal ahora es muy importante, ¿no? Sí, yo te digo para complementar incluso, porque relacionado con tu pregunta, ¿no? Si las autoridades están alineadas en esta situación, yo soy un convencido de que proyectos de este tipo requieren llevar las reformas en el Perú, no solo a estos niveles que estamos conversando, sino también a la forma incluso cómo el país está dividido, cómo el país está administrado, ¿no? Hay países, sin ir muy lejos, los Estados Unidos, siempre pongo este ejemplo, en los cuales las zonas alrededor del puerto están administradas con una jurisdicción bastante autónoma por la autoridad del puerto de Nueva York y New Jersey, en el caso, por ejemplo, de Nueva York. Entonces, considerar, como dice Carlos, las implicancias que tenga el aeropuerto, el puerto de Chancay, el puerto del Callao, creo que implica incluso repensar si debemos mantener esta división administrativa de Lima y el Callao, de estas provincias, estos mini-distritos, y establecer áreas específicas en las que están involucradas todas estas zonas económicas. En el caso clarísimo de Callao Chancay podría ser alguna división geográfica, administrativa, con una autonomía que permita justamente facilitar las inversiones en ese sector, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con esa es la visión moderna de la creación de clúster, sobre todo porque permite la atracción e inversión de tecnología. Y en el caso del Perú, mucho se habla que el crecimiento se ha ralentizado por el clima político, que evidentemente tiene su impacto, pero también yo creo porque no hemos tenido la visión de agregarle valor a lo que producimos. Nos hemos restringido, nos sentimos muy orgullosos de lo que ha pasado en la agroindustria, en la minería, pero pensar en que vamos a crecer manteniendo un esquema primario de exportaciones, lo veo muy poco viable al mediano y largo plazo. Tenemos que traer inversiones de tecnología, agregarle valor e insertarnos en las cadenas globales, ¿no? Producir componentes, por ejemplo, de un Boeing acá, o producir componentes de vehículos eléctricos en el Perú, e integrarnos en esa cadena industrial. Si no industrializamos el país, yo veo que vamos a tener unas limitaciones muy grandes en la proyección de futuro de crecimiento del país, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. He escuchado, bueno, lo que salta a la vista es que Chancay necesita agua y necesita una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso es pues el kindergarten del problema. Y el Ministerio de Vivienda ojalá que se ponga las pilas y alguna vez haga algo rápido, porque sería
lamentable que suceda que a futuro contemos con un megapuerto muy moderno, con dificultades de acceso, rodeado por asentamientos humanos sin servicios. Si el Estado espera años hasta que el puerto genere rentas para entonces hacer las obras necesarias, vamos a tener un enorme problema. ¿Convendría adelantar el gasto? ¿Qué tipo de obras son prioritarias y hay espacio para las asociaciones público-privadas? Claro, para empezar esta respuesta es importante considerar lo que estaban conversando acerca del cambio de modelo económico, ¿no? O sea, nuestro modelo económico está centrado en las ventajas comparativas, es decir, el agro, la pesca, la minería. Con Chancay vamos a tener las tres piezas que se suele tener en Asia, que son parques industriales, infraestructura de puertos y zonas económicas especiales que den el salto de las ventajas comparativas a las ventajas competitivas. Es lo que decían, para traer una cadena global de valor necesitamos empresas que puedan contar con una logística que le permita reducir los costos, ¿no? Pero también con trabajadores y por lo tanto con ciudades que puedan atender a esos nuevos trabajadores. Creo que para el área de Chancay, Callao, se estima 20.000 nuevos trabajadores. O sea, esas personas no van a estar viajando desde Lima hasta Chancay, pasando por el Pasamayo. Un día se bloquea y ¿qué pasa? La fábrica cierra, ¿no? Tienen que estar ahí establecidas y el Plan de Desarrollo Urbano de hecho está planificando, y esto es creo que novedoso para la evolución de las ciudades de Lima, el nuevo Chancay, que sería una evolución del norte Chancay para generar una zona, digamos, muy cerca que mire al mar, ¿no? Para aprovechar, digamos, la ventaja de que hayan oficinas, la población encuentre su valor, se puedan hacer más pisos altos, ¿no? Y de esa manera la población chancayana tenga el acceso a capital y a tener mejores oportunidades para el futuro. Pero ¿qué pasa si no adelantamos los gastos para hacer esos proyectos, ¿no? Como tú me dices, el agua es lo principal, la seguridad es lo principal, el agua es lo principal, la seguridad es lo principal ahora, pero también tenemos que estar mirando hacia dónde vamos con eso, ¿no? O sea, no vamos a hacer agua para pensar en las 80.000 personas de ahora, tenemos que estar pensando en los 20.000 trabajadores que llegan, en los trabajadores flotantes y hasta, digamos, en los nuevos emprendedores que lleguen ahí a poner sus oficinas, ¿no? Entonces, el Estado tiene que planificar con esa visión bastante prospectiva, bajo esta lógica de queremos una ciudad competitiva, ¿no? Al lado del puerto competitivo. Y eso realmente va a traer inversiones similares a los corredores asiáticos. Cuando una empresa en Asia ve que quiere invertir en un corredor en Malasia o en Tailandia o en China, dice, oye, ¿tiene capacidad para recoger a los innovadores de la cadena de autos eléctricos o no? Sí, porque hay universidades en inglés, colegios en inglés, agua ni qué decirlo. Entonces, ahí es donde quizás también surge este modelo de innovación del sector privado, ¿no? Y público. Ambos se pueden dar la mano para hacer estas nuevas explotaciones de recursos y de infraestructuras que todavía en el Estado estamos empezando a desarrollar, ¿no? Yo agregaría algo, ¿no? Hay un estudio reciente actualizado de GRADE que dice pues que cerca del 90% de la expansión de las ciudades en el país ha sido por invasiones, en procesos de asentamientos que hacen autoconstrucción y demoran 10 a 15 años a llegar a más o menos asentarse. De manera que desarrollar relativamente rápido un nuevo polo como sería el puerto de Chancay, de esa envergadura, yo creo que sería mejor darle la posta al sector privado, que hagan una planificación urbana y la desarrollen, el desarrollo urbano a cargo del sector privado, porque si vamos a esperar que el Estado, que nunca ha podido ordenar el crecimiento urbano, se meta y lo haga con éxito, creo que son peras al olmo. Carlos, en febrero del 2021 la autoridad portuaria autorizó a Cosco a operar con exclusividad los servicios básicos del puerto. Pero a fines de marzo pasado, la Procuraduría del Ministerio de Transportes y la Autoridad Portuaria presentaron una demanda judicial contra la exclusividad que habían otorgado. Ante esto, Cosco Shipping solicitó al gobierno, en el marco del TLC con China, el inicio de un periodo de negociación de 6 meses para encontrar solución a esta controversia. Han recibido respuesta del Ejecutivo y van a ir a un arbitraje. Sí. Bueno, yo quería, antes de darte respuesta a la parte final, explicar que cuando se decidió hacer esta inversión, el análisis legal que hicieron nuestros asesores era de que esta exclusividad era implícita, porque
si bien es cierto, la regulación no lo manifestaba de manera expresa, estaba claro que el privado tiene libertad de contratación y que el privado no necesitaba una regulación de este tipo, siendo el caso del puerto de Chancay. Y esto ha sido ratificado por los que hemos recurrido a las personas, a los abogados que formularon la ley y nos dijeron que este tema expresamente se discutió y por eso que no tiene regulación. Sin embargo, a pedido de los accionistas, a pesar que teníamos la recomendación de que no era necesario pedir la exclusividad, debido pues a la inestabilidad política que ya se vivía el año 21, que no vale la pena mencionar, que todos la conocemos, los accionistas nos pidieron que expresamente se pidiera esta autorización, pensando que eso le iba a dar más estabilidad o más predictibilidad a la seguridad de esta inversión. Pero hemos visto que no ha sido así. Y por esa razón es que nosotros tomamos conocimiento de que el Estado había recurrido a un procedimiento judicial dentro de un procedimiento contencioso administrativo para anular esta exclusividad. Y bueno, a pesar de que sabemos de que se está discutiendo este tema en el Congreso, bueno, los accionistas se sienten con la preocupación de que esta inversión pueda continuar si no tenemos la seguridad de que se va a tener la exclusividad de los servicios. Entonces, la parte china de los accionistas, ante esta inseguridad que ha producido el que el propio Estado pretenda anular una exclusividad que nos otorgó, bueno, ha recurrido en el marco del TLC a un periodo que le llamamos de inicio de una controversia en un periodo de negociación amistosa de 6 meses. Hemos recibido ya comunicación de la comisión especial encargado de estos temas, donde nos han requerido información, la cual estamos proporcionando, ¿no? Estamos en ese proceso de los 6 meses de negociación amistosa, ¿no? Bueno, sí. Espero que termine amistoso. Sí. O sea, no es la intención quiero precisar, no es la intención de los accionistas llegar a un arbitraje, por eso que han pedido iniciar esta etapa de una negociación para encontrar una solución amistosa, ¿no? Y si esto no se lograse, entiendo, Carlos, que esto podría poner en riesgo las siguientes etapas del proyecto. Sí, hay que entender de que en esta visión de clúster logístico industrial hay comprometido en la zona portuaria, de acuerdo al master plan, cerca de 4.000, o sea, la visión es de poder invertir cerca de 4.000 millones de dólares y unos 3.000 millones de dólares en la zona del parque logístico industrial. Entonces estamos hablando de una inversión cercana a los 7.000 millones de dólares, que evidentemente esta situación pues genera toda una incertidumbre, una preocupación si se cuenta con la seguridad de seguir en esta visión. Eso lo ha manifestado la empresa, pero tenemos la confianza de que esto se va a solucionar, ¿no? O sea, a pesar de la preocupación, creemos en la inteligencia de los gestores públicos, del gobierno, de que esto debe solucionarse pronto y esperamos que el Congreso apoye también rápidamente esta solución, ¿no? Sobre el mismo punto, Francisco, bueno, es evidente que es necesario actualizar la ley de puertos para superar este impasse y cualquier otro malentendido. ¿Qué cambios a la ley se han estado discutiendo en el Congreso o se han venido discutiendo? ¿Qué opinas de ellos? A ver, básicamente son 2 temas, ¿no? Efectivamente el tema que ha mencionado Carlos, que es dar el uso exclusivo, ampliarlo para digamos, para los proyectos que tienen una autorización portuaria vía un proceso administrativo, que es una habilitación, que es muy distinta a las concesiones. Creo que este es uno de los primeros puntos que te demuestra que la ley del sistema portuario, quizás, a pesar de las discusiones que pueden haber habido, nadie se imaginó en el año 2003 que 15 años después probablemente o 10 años después era posible que un inversionista privado invirtiera tanto dinero en un proyecto de infraestructura portuaria. Y digamos, probablemente la exclusividad de los servicios portuarios está mucho más pensada en la promoción de las asociaciones públicos-privadas
para la concesión de activos públicos, de los puertos públicos que son de los que el MTC, que antes eran administrados por ENAPU, ¿no? Entonces, el primer punto que está en la ley es justamente para resolver ese tema. Se está efectivamente planteando que la habilitación portuaria en general, en estos trámites administrativos, el uso exclusivo, la exclusividad en los servicios portuarios sea de manera automática. Y yo realmente estoy de acuerdo con ese punto porque no tiene ninguna lógica, efectivamente. Y el segundo punto que se está discutiendo también es la ampliación de los plazos de concesión de las concesiones existentes, ¿no? Tanto en los puertos en general de la República, ¿no? Es un tema que yo creo que merece una mirada un poco más detallada. Hay algunas situaciones que pueden ahí presentarse, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el caso de Chancay, que estaría sujeto a una habilitación portuaria que está limitada a 30 años. Eso es lo que establece la ley del sistema portuario. Pero si se amplía en el plazo de las concesiones podrían tener hasta 60 años frente a 30 años que tuviera, por ejemplo, el puerto de Chancay. Ahí hay una cuestión que se tiene que revisar. Y segundo, yo creo que las inversiones en infraestructura pública, en infraestructura en general sobre todo, tienen una característica muy importante, que es el costo hundido, ¿no? O sea, entonces, cuando se invierte en activos de este tipo, las miradas tienen que ser efectivamente a largo plazo. Pero tampoco tan a largo plazo, quizás, porque la tecnología va cambiando. El mundo nos ha demostrado que incluso después de la pandemia hay cambios que efectivamente pueden trastocar cualquier plan de inversión a futuro. Entonces, vale la pena, si es que efectivamente de acá, cuando se venzan las concesiones que se han dado, se dé la oportunidad que el gobierno peruano pueda replantear efectivamente si esos son los términos que quiere mantener, si quiere otro tipo de inversión, si existe la posibilidad de traer otros operadores globales. Hay todavía muchos muy potentes afuera en el mercado que podrían entrar, y esto probablemente se bloquearía si es que no se diera esta extensión. Quizás un punto medio podría ser otorgarles a las concesiones existentes un derecho por ejemplo, de empate de una oferta, como se da en las iniciativas privadas, en caso se presente un inversionista distinto que plantee un programa de inversiones también totalmente distinto, ¿no? Claro, pero yo diría, la moraleja de todo lo comentado es que tiene que haber un solo trato para todos los puertos. Así es. Sería impensable que los antiguos tengan un trato y Así es. el nuevo, por cuenta propia, tenga un trato distinto, y no cabría. Omar, la Comisión Congresal, que está viendo la actualización de la Ley de Puertos, también analiza la generación de un fondo social para, según dicen, en cierta forma, evitar roces, luego que se pusiera en duda la exclusividad de Cosco sobre los servicios esenciales del puerto. ¿Cómo ves este asunto de un fondo social? Sí, o sea, es cierto que existen demandas sociales, como habíamos dicho, seguridad, vivienda, calles, agua, ¿no? Pero el tema es que el Ejecutivo que tiene los fondos no necesita pasar por un proceso político o cambios de leyes para digamos, solucionar esa brecha social en este momento. ¿Qué tiene que ver la brecha con el puerto? No llego a comprender. Claro, exacto, ¿no? Pero digamos, es una demanda política que puede ser manejada por el Ejecutivo. Entonces, eso también tiene que ver con un cambio, nuevamente, de la visión de un tema de compensación social a un tema de mover los motores de una economía local a través del fortalecimiento de una ciudad. Entonces, el Ejecutivo también tiene que poner de lo suyo, así como el sector privado, así como la comunidad está yendo a participar en estos planes con mucha ilusión, expectativa, para poder transformar esas obras en cierre de brechas sociales. Entonces, sí hay un labor del Ejecutivo. Más bien, yo lo que diría es que hay que empoderarlos a través de sus propuestas técnicas para que pasen por la ley de presupuesto y tengan estos fondos, en vez de estar sobreregulando procesos. O sea, me parece bien que haya una comisión social que identifique las demandas, pero el camino es que esas demandas vayan por el Ejecutivo y las entidades que actualmente tienen proyectos y dinero para empezar a ejecutarlo. O sea, más bien tenemos que preguntarnos qué hacemos para acelerar ese gasto actual que existe, ¿no? No empezar a crear fondos, leyes, etcétera, porque ese camino, digamos, de la eficiencia es el que tenemos que trabajar en este momento. Yo quería complementar a Omar, porque a mí me da la impresión un poco que acá se está tratando también otra vez de copiar estos esquemas como en la industria minera, ¿no? En la cual el Estado renuncia, digamos, a acompañar el desarrollo de las comunidades, en general del territorio que está adyacente a la explotación minera, y le carga toda la responsabilidad al inversionista privado, de ahí que ocurran las protestas.
y no me extrañaría que en el caso de Chancay también se esté creando una situación de este tipo, justamente porque a través de estas leyes, ahora, si se prueba para el caso de infraestructura portuaria, también a través de fondos sociales quiera el Estado trasladar la solución de estos problemas al inversionista privado. Yo creo que esto es muy discutible porque en el fondo, vean, esto es la llamada deuda social. En todo caso, la minería tiene una larga historia de siglos de situaciones muy discutibles que terminaron, en cierta forma, buscando cómo amistar de nuevo con la gente, con el canon. Me parece muy bien, pero un puerto nuevo que tiene que ver con la situación actual y las necesidades de la zona donde se va a instalar, o sea, es absolutamente diferente. No, yo concurro con esto, porque en realidad es un reconocimiento a la ineficiencia de la gestión del Estado. Eso no debemos permitirlo. De hecho, no es un tema de falta de recursos. Si vemos anualmente la ejecución presupuestal, los sectores son incapaces de ejecutar, inclusive sectores importantes estratégicos como transportes, educación, salud, terminan anualmente retornando dinero del presupuesto afectado. Entonces, no se puede esta ineficiencia en la gestión pública, que no es de este gobierno, se viene ya de muchos años, trasladársela bajo responsabilidad del privado. Esa es una tergiversación, creo que inaceptable. Lo que tendría que hacer el Ejecutivo es ver qué mecanismos tiene para mejorar la ejecución de los proyectos, mejorar la gestión y la calidad del gasto público. Ahí está porque para eso las empresas aportan pues todos los impuestos, que no son pocos en el país, son impuestos importantes, ¿no? Yo me atrevo a decir, abramos los ojos, el Estado no es capaz de desarrollar al país. Este asunto es urgente y es bien focalizado. Se puede poner en movimiento al sector privado para que el sector privado haga sus inversiones, que haga el desarrollo urbano, incluso puede hacer la infraestructura social necesaria, pero por supuesto en contratos de asociación público-privada. Pero si esto se hace por obra pública, bueno, pueden pasar 50 años y la situación no va a cambiar. Eso es posible, pero tiene que hacer las condiciones y la facilitación de la inversión. Claro. Yo podría escribir una historia de tramitología de los permisos de los proyectos, ¿no? Es complicado. Claro, puedes Claro, fortalecer. Eso es viable, pero el Estado tiene que ser un Estado promotor, que dé el marco regulatorio apropiado, que incentive que este tipo de inversiones se puedan realizar. Bueno, sería interesante crear esta zona económica especial con un manejo especial de las inversiones en infraestructura y en desarrollo urbano. Francisco, en el Callao, APM Terminal Norte y DP World Terminal Sur movieron 2.7 millones de TEUs en el 2023, que equivalen a más o menos 87% de los contenedores trasladados en el país. Se estima que con el ingreso del puerto Chancay, la carga que se mueve por el Callao se reduciría 30% progresivamente. Esto va a aliviar la enorme congestión de carga en el Callao. ¿Cómo ves este proceso? A ver, es un tema muy interesante porque efectivamente va otra vez a digamos, alinear un poco una serie de situaciones que se van a dar para los que no sé si probablemente nuestras autoridades están preparadas. Hay una proyección que leí hace poco que le estableció Macroconsult, y más o menos para el año 2030 prevé que la demanda en el puerto del Callao podría estar alcanzando aproximadamente entre 3.8 a 4 millones de TEUs, mientras que la capacidad, la oferta de infraestructura que va a haber en el puerto del Callao, tanto con la ampliación que está haciendo actualmente DP World como las que potencialmente vaya a realizar APMT, pueden llegar a los 4.7 a 5 millones de TEU de capacidad. Es decir, que probablemente podría ocurrir un desbalance entre la demanda y la oferta en el puerto del Callao, y a esto habría que agregar la infraestructura que va a plantear, que va a poner en operación Chancay, lo que agregaría más capacidad. De allí, digamos, la migración de carga del puerto del Callao al puerto de Chancay, yo creo que va a depender de una serie de situaciones, probablemente una competencia. Exacto, pero la principal va a ser
por la decisión que tomen las líneas navieras, si efectivamente consideran que el puerto de Chancay es una alternativa realmente que va a atender las necesidades de los usuarios de las líneas de transporte marítimo. Es decir, que otra vez, regresamos un poco al punto inicial, si el puerto va a tener conectividad adecuada, si va a haber una conexión hacia zonas, por ejemplo, de Ancón o al puerto del Callao, a las zonas industriales al sur de Lima, el costo del transporte, los volúmenes que se puedan crear. Hay una serie ahí de situaciones que van a tener que ser, seguramente las líneas navieras las están evaluando y eso probablemente, entre otros factores, vaya a ser el determinante para ver si efectivamente cierto porcentaje de carga vaya a migrar del puerto del Callao a Chancay efectivamente, ¿no? Omar, una respuesta breve en un minuto porque tenemos que ir a una pausa. Perú ocupa el segundo lugar como receptor de inversiones chinas en América Latina, después de Brasil. Y hasta el momento más de 150 empresas chinas han invertido en nuestro país alrededor de 30.000 millones de dólares. El Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico ha estudiado el tema. ¿Qué esperar de la inversión china en el país y tendrá el gobierno chino una agenda oculta como algunos comentan? En este caso del puerto es una cadena competitiva global, ¿no? Muy competitiva son los servicios navales, igual que los parques industriales. Entonces, donde estamos viendo que la oportunidad se da en ese sector, ¿no? En pasar de inversiones en recursos naturales a manufacturas, a parques industriales, que eleven precisamente la competitividad. Ya está pasando en Brasil, o sea, están moviendo empresas de autos a Brasil, también podrían mover ciertas empresas de electrónicos, de autopartes hacia países con ventajas logísticas como el Perú. Entonces, más bien deberemos apuntar a un diálogo en ese sentido. Yo creo que esa es la gran oportunidad y que el inversor esté ahí es definitivamente parte de un plan de negocio que se puede actualizar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Carlos, tú has dicho que la empresa COSCO va a manejar un puerto de titularidad privada y no debe ser considerada una entidad prestadora de servicios, sino una entidad que presta servicio al público. Por esto parece un juego de palabras, pero estoy seguro que lo vas a explicar. ¿Tú crees que Ocitran debiera regular las tarifas en Chancay como lo viene solicitando? ¿Y este tema está incluido en la solicitud de arbitraje? Sí. Sí, el tema está incluido en la solicitud de consideración amistosa, son el uso de los servicios, la exclusividad del uso de los servicios en el puerto y también la pretensión de Ocitran de hacer regulación sobre las actividades del puerto de Chancay, porque yo creo que hay un malentendido. El puerto no es una entidad prestadora de servicios, este concepto nace del hecho de que la explotación de infraestructura del Estado a través de concesiones. Nosotros no tenemos infraestructura del Estado, es totalmente privada y lo que hacemos es damos un servicio al público, que es un concepto totalmente distinto. Es como si mañana hiciéramos, por ejemplo, que la Clínica Delgado, que es una entidad privada, que presta servicio al público, se le pretendiera decir, como tú prestas servicio al público, tú estás obligado a que yo te regule, te supervise, y no solamente eso, sino que estás obligado a permitir el acceso de Suiza Lab, de ROE, pues habría una afectación muy seria a la inversión privada en el país, y eso es lo que hemos, por otra parte, yo creo que la regulación de Ocitran, como lo manifestó Francisco, no se ha actualizado. En el año 98 la ley, el año 2003 salió la ley del sistema portuario que requiere actualizarse porque tiene una visión básicamente de concesión, de modernización de infraestructura pública, tiene muy poco de inversiones privadas, pero la ley del sistema portuario nacional es muy claro, dice en uno de sus artículos que los puertos de titularidad privada solo se pueden regular en ausencia de competencia. Y creo yo que el Ocitran debió actualizar, lo dice su propia norma, cuando se creó, de que Ocitran debía ir actualizando sus normas y procedimientos a la nueva legislación que se emitiera sobre la materia. Entonces, yo creo que ahí hay dos temas, un error importante de concepción entre lo que es una prestadora de servicios
y una empresa que da servicios al público, y segundo, una falta de actualización del marco regulatorio con el cual actúa Ocitran. Entonces, por esa razón es de que este tema, los accionistas decidieron incluirlo como segundo punto en la controversia que se ha iniciado con el Estado peruano, ¿no? Francisco, ¿tú crees que hay sitio bajo el sol y mercado suficiente a futuro para los puertos de Callao y Chancay? ¿O va a haber una confrontación tarifaria? A ver, yo creo que va a depender muchísimo de cómo se proyecta el desarrollo económico de la zona, de lo que hemos estado hablando justamente, ¿no? A ver, acá hay dos visiones. Una es si va a haber una migración de la carga existente del puerto del Callao a Chancay, que es lo que mencioné en el bloque anterior, y eso, la verdad que no, digamos, no augura mucho, si fuera así, un futuro, digamos, muy bueno. ¿Por qué? Porque hay estadísticas en las cuales, por ejemplo, hay un estudio de McKinsey en el cual se calcula que la tasa de crecimiento portuario entre el año 1997 y 2007 prácticamente triplicó la tasa de crecimiento del PBI. Pero a partir de la crisis mundial del año 2007 en adelante, esta tasa se ha ido ralentizando y hoy la tasa de crecimiento portuario está en alrededor de 1.5 a 1.7 veces el PBI. Y esos números se ven en el puerto del Callao, lo que te quiere decir que, tal como va la situación económica en el Perú, uno no esperaría que haya una explosión de volumen tanta que realmente congestione el puerto del Callao y necesite, digamos, vamos a decirlo de esa manera, escapar a Chancay. Eso es una visión. La otra visión es que se cumpla todo lo que hemos venido hablando, que efectivamente se establezca una zona de desarrollo económico, que vengan inversiones, que haya todo un paquete de medidas que desregulen, lo que todo el mundo sabe que se tiene que hacer para que en el país hayan inversiones de tal manera que se genere carga local propia, sobre todo en las zonas de Chancay, y a partir de allí el puerto de Chancay se convierta en la facilidad, en la infraestructura que permita esta conectividad con esa zona. Probablemente con el puerto del Callao como una complementariedad. Es otra visión. La situación la va a determinar el futuro y creo que el reto que van a tener las autoridades, como decía yo, es que van a tener que evaluar evidentemente cuáles son las condiciones que tiene el puerto del Callao, cuáles son las condiciones contractuales de las concesiones y cuáles son las que tiene el puerto de Chancay y cómo se va, si se tiene que desregular por una competencia, en qué condiciones va a ser para todos los actores de esta zona, ¿no? Siguiendo esa línea de razonamiento, Carlos, sí. ¿Cómo encarar el reto de la conectividad de Chancay y del acceso al puerto desde Lima y desde el resto de las regiones? Bueno, carreteras, trenes, sí, cabotaje, sí, sobre todo. No, nosotros, cuando se inició la inversión, por supuesto éramos conscientes de esta limitación y del año 2019 se ha venido trabajando con los distintos ministerios y gobiernos para que pudieran entender la importancia para crear un clúster logístico de esta naturaleza, la conectividad es un elemento clave. Y hemos venido insistiendo, trabajando. O sea, ¿cómo podrían competir sin conectividad? Claro, hemos financiado muchos proyectos de inversión orientados a esta brecha social, no necesariamente en conectividad, pero se avanzó y hay que reconocerlo. Ya después de este largo proceso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya ha dado el go para 7 proyectos que están ya en expediente, en algunos de ellos en formulación de expediente técnico. Uno es la variante del Pasamayo, que esperemos que se empiece a construir a fines de año, que va a permitir que haya una ruta exclusiva de doble vía, exclusiva para camiones que vienen de sur a norte. El Pasamayo se convertiría en un solo sentido, de norte a sur. Hay una variante también de 12 kilómetros, la variante de Peralvillo, que también está en expediente técnico para empezar la obra. Y hay otros proyectos más. El tren de cercanías ya se le otorgó la buena pro a una empresa para que haga la factibilidad del tren de Lima a Barranca. O sea, los proyectos están por fin han arrancado.
Pero como siempre sucede, van a estar después de que la obra empiece, de que el proyecto empiece a operar. O sea, estamos en marcha. Hay la carretera de penetración también de Ambo, Acos, Huayay y Chancay, que va a permitir que la carga de Cerro Pasco y la carga de Huánuco puedan salir directamente hacia la zona de Chancay sin que tomen la carretera central. Esto también se acaba de entregar los últimos 70 kilómetros de adjudicación. Eso va a ser importantísimo porque un volumen importante de la carga del centro, de la zona central del Perú y la zona de la selva baja pueda manejar su carga directamente a través del puerto de Chancay. Y solamente para comentarte lo que mencionaba Francisco, sí, el proyecto tenía claro de que no venía a quitarle carga a Chancay, a Callao, sino venía a generar rutas directas al Asia para generar transbordo de los países de la costa Pacífico, ya que actualmente el mayor volumen de carga de los países de la costa del Pacífico hacen transbordo en Manzanillo y Long Beach eventualmente. Entonces la idea era esa, generar un punto de transbordo y generar carga a través de las zonas económicas. Y eso fue planteado desde el primer día que se hizo la inversión, se le explicó al gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia, y esta inversión fue bienvenida con ese concepto. Pero no se logró la articulación que hubiera sido ideal, digamos. Pero hay otro aspecto, que estos proyectos que, Sí. bueno, evidentemente son tan necesarios, normalmente toman años. Sí. Mientras que el cabotaje tomaría muchísimo Sí, menos tiempo. Me olvidé de este tema. Sí, la ley de cabotaje es importantísima, ¿no? Porque eso está, y está acá, listo. y acá hay un tema complicado, ¿no? Porque el estatus actual pone una desventaja a la propia carga nacional. Porque si logramos que la carga refrigerada entre hasta Matarani, y Matarani se transborde al Callao o a Chancay, va a poder embarcar la carga del exterior que haga transbordo en el Perú, va a poder aprovechar el cabotaje con los buques de bandera exterior sin pagar absolutamente nada, porque es carga en tránsito. Sin embargo, la carga nacional no lo va a poder hacer porque va a tener, no puede embarcarlo en un buque de bandera extranjera. Entonces la carga, por ejemplo, de Arequipa, que es importante en agroindustria, cebolla, por ejemplo, va a tener que viniendo a Callao, a Chancay por camiones. La carga de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Colombia, sí va a poder hacer transbordo en buques de cualquier bandera y aprovechar los beneficios que este clúster entre Callao y Chancay se cree para el Pacífico, pero la carga nacional no. Entonces eso es algo que nos llama a reflexión, qué tenemos que hacer para que la carga nacional tenga esas ventajas también, ¿no? Bueno, estamos ya cerca del fin del programa. Yo quería pedirle a cada uno de ustedes que en un minuto o algo así como un minuto digan sus conclusiones respecto a lo conversado. Omar, por favor. Sí, no, es importante apuntar al futuro, al ver los próximos 20 años, pero también acelerar que ya existen condiciones para pasar a una fase de industrialización, particularmente en los parques industriales. Para eso necesitamos fortalecer dos políticas importantes, la de los parques industriales y también la de promoción de inversiones. ¿Qué es lo que hacen en Asia? Los Proinversión, los Proinperú, van en giras a traer empresas a los parques industriales. Entonces necesitamos unir esas dos partes de la política económica para acelerar la llegada de inversiones y por eso generar la carga que después justifique los proyectos de accesibilidad que necesitamos, ¿no? Entonces, el primer hito para fortalecer es lo más cercano al puerto de Chancay y al Callao en estos momentos. Francisco, por favor. Nuevamente, creo que el país tiene que prepararse para inversiones de este tipo, no solo Chancay, sino ojalá pudieran venir muchas más en el futuro. El mundo compite por el capital y tenemos que dar las condiciones necesarias para que inversionistas de este tipo vengan a invertir en el país y hay que dar todas las facilidades a nivel regulatorio en general que permitan la flexibilización. Tenemos que entender que como país estamos compitiendo en el mundo. La pandemia trae una serie de cambios, en este caso específico del transporte marítimo, retos en la cadena logística, por disrupciones políticas, por tensiones en otras partes del mundo. Hay toda una situación de
acortamiento, reducción de la globalización, ahora un poco más regional, esta cuestión de nearshoring nos da una oportunidad para que nosotros podamos entender que estando cerca a mercados tan importantes, sobre todo al norte, a México, a los Estados Unidos, podamos entender que podemos, con el adecuado marco y la voluntad de los políticos sobre todo, entender que podemos enrumbar el país para que podamos insertarnos nuevamente en la cadena logística, y lo que va a asegurar eso es que el país crezca, que haya empleo, que se amplíe la clase media, no como está pasando ahora, y entendamos que ese es el camino que debemos seguir, ¿no? Carlos, por favor, un minuto. Sí, sumarme a los comentarios y adicionar un tema. Creo que Perú tiene este año una magnífica oportunidad con el Foro APEC y con la visita que va a hacer la presidenta ahora el próximo mes de junio a China, de llevar, ojalá, este marco regulatorio aprobado para que realmente sea efectiva la atracción de inversiones en tecnología. Si perdemos la oportunidad de este año, en el marco del Foro APEC, yo creo que vamos a tener serios problemas de crecimiento futuro. Por eso y más aún cuando el ministro de Economía anterior, el ministro Contreras, anunció a los inversionistas el año pasado que el pasado diciembre esta ley estaba lista. Estamos entrando a junio y no hay absolutamente nada. Espero que no perdamos esta oportunidad de generar valor y crecimiento a nuestro país. Bueno, yo quiero agradecerles, Carlos, Omar y Francisco. Ha sido muy ilustrativo escuchar sus argumentos y